Pokémon ha sido parte de mi vida desde que era pequeño. Recuerdo perfectamente el día que cumplí 7 años. Ese día, en mi cumpleaños, me regalaron Pokémon Diamante. La verdad que no sabía muy bien lo que tenía entre manos. Con el paso de los años fui creciendo y con cada generación, Pokémon siempre estuvo ahí. Nuevos juegos, nuevas regiones, nuevos Pokémon, pero la misma ilusión de siempre. Por eso, hoy he decidido empezar un nuevo reto. Un reto muy personal. Completar todos los juegos de Pokémon de la saga principal en distintas modalidades. Y por ello, vamos a empezar como se merece, completando cada Pokédex al 100% desde el primer juego hasta el último. Empezamos la aventura recibiendo al Profesor Oak. Nos ponemos el nombre, como siempre. Y por último, tras preguntárnoslo, se lo ponemos a su nieto porque él no se lo sabe. Yo siempre le pongo azul porque es como le reconozco. Recogemos la poción del PC, que es lo primero que hago siempre cuando juego estas ediciones. Y nos lanzamos a la hierba. Y el Profesor Oak, pues, nos tiene que rescatar porque no tenemos ningún Pokémon. Nos da a elegir entre 3 especies y yo siempre elijo a Squirtle en estos juegos. Aunque realmente creo que Bulbasaur es el que más merece la pena. Vencemos a Azul tras un combate quizás hasta demasiado complicado. Ponemos rumbo a Ciudad Verde para conseguir las primeras Pokéball e iniciar el reto. Nos encontramos con el obstáculo de que tenemos que entregarle un objeto al Profesor Oak y al volver, junto con Azul, nos entregan la Pokédex, que la verdad sin ella no tendría ningún sentido este vídeo. Aprovecharemos para explicar las reglas, que son muy sencillas. No uso de glitches, haremos Living Dex, no hay diferencias de género ni shinies en este juego, con lo cual no afectan a la consecución de los Pokémon y no utilizaremos ni el turbo ni ayudantes externos. En la ruta 1 Pidgey tiene un 55% de probabilidades de salir y Rattata un 45%, y nos sale un Pidgey. Al tercer intento capturamos el Rattata que nos quedaba en esta ruta y vamos a la siguiente, que es la ruta 22. La verdad, una de mis rutas favoritas porque pueden salir los 2 Nidorans y las probabilidades son bastante pequeñas, entonces es bastante dopamínico. 3 intentos nos duró Nidoran hembra, 5 intentos Spearow y el dichoso Nidoran macho. 33 intentos. La verdad que cuando sale es excesivamente satisfactorio. Y realmente, teniendo un 5% de posibilidades de salir, tendría que haber salido como al intento 20 como máximo. Pero claro, ya sabemos cómo son las probabilidades. Nos encontramos con 6 capturas y la verdad que el ritmo es bastante bueno. Le pegamos una buena revisada a Ciudad Verde de arriba abajo, como siempre, y nos adentramos en el Bosque Verde. Esta es otra de esas rutas que motivan bastante a hacer, la verdad. En la edición azul, que es la que estamos jugando, 50% aparición Caterpie, 35% su evolución Metabot, 5 Weedle, 5 Kakuna y 5 Pikachu. Como podemos ver, es realmente amplio el abanico de posibilidades cada vez que nos lanzamos a la hierba. Así que, a ver qué nos sale. Y el primero es Kakuna, de 5% además. Sorprendente. Hacemos una rápida parada en Ciudad Verde para recomponer la bolsa de Pokéballs y nos sale un Caterpie, que tenía un 50%, y a estas alturas de la película solo quedaban Weedle, Pikachu y Metapod. Este último salió en el 5º intento. Tras hacer varios combates en el 10º intento nos sale Weedle, por fin. Estos retos principalmente te quitan tiempo y yo creo que hemos recuperado bastante con Weedle y Kakuna en 10 intentos, sobre todo tras lo que pasó con Nidoran macho. Antes de ir a por la especie que faltaba, decidí peinar toda Ciudad Plateada y entrar en el museo. Y casualmente, coincidencia, una de las chicas le decía a su padre que quería justo esa especie. Así que me fui corriendo al Bosque Verde para conseguirla y restregárselo por la cara. Yo creo que un poco infantil por mi parte. Y 23 intentos el capullo este. Venga, vamos a salirnos un poco de las capturas. La finalidad de jugar al juego también es pasárselo, es decir, vencer a los líderes de gimnasio. Lo que yo no sabía es que el verdadero líder de gimnasio era este tipo de aquí.
Yo no sé cuántas horas tuve que estar leveando para vencerle, la verdad. Un Diglett y un Sandshrew que tiene. Imposible ganarle. Igual estuve como hora y media. Por fin, ya después de haber estado bastante tiempo leveando, nos enfrentamos a Brock y... bueno, fue bastante sencillo. La experiencia es que la curva de aprendizaje es bastante alta a estas alturas del juego, pero luego se reduce bastante y el leveo es algo puramente secundario y para completar la Pokédex y ya está. Una media hora más tarde, después de haber vencido a todos los entrenadores de la Ruta 3, nos metemos en la hierba. Y nos encontramos con esta entrenadora que tiene justo al Pokémon que necesitamos de esta ruta, que es Jigglypuff. La probabilidad de que salga esta bola de algodón que canta es de un 10%. Contra todo pronóstico, antes de capturar a Jigglypuff, conseguimos a Magikarp, que nos lo regala el calvo este que aparece en el centro Pokémon del norte de la ruta. No sé si he dicho nos lo regala, nos lo venden muy cabrón, por 500 Pokédólares. La verdad que está cara la cosa, que luego no puedo comprar Pokéball, joder. 3 intentos tardó en salir la bola esta que canta. La verdad que tengo un cacao tremendo con los Pokémon que salen en esta ruta. En la edición amarilla salen tanto Sandshrew como Mankey. En la edición de segunda generación sale Ekans y también sale Raticate. O sea, en cada juego salen unas especies distintas. Yo es que me vuelvo loco. Venga, con buen ánimo que ya llevamos 13 especies. Entramos en el Monte Moon y las probabilidades son las siguientes. Sin ánimo de destacar por ser un cutre, os explico. Zubat sale con un 79%, Yodude un 15%, Paras un 5% y Clefairy un 6%. Conforme vas bajando de sótanos, la probabilidad de que salga Clefairy es más alta. Un 4 en el sótano 1 y un 6 en el sótano 2. Mientras que además también Paras sube la probabilidad y Yodude y Zubat la reducen. Y el primero, incentivando que nos vayamos a jugar a las tragaperras, con un 10% de posibilidades, fue Paras. Zubat, sin embargo, decidió salir en el segundo intento, en la primera planta, y tras vencer a todos los entrenadores de la primera planta, entre ellos uno que tenía un Magnemite y un Voltorb, cosa que me sorprendió bastante, bajamos al primer sótano y nos encontramos con Yodude, que salió al cuarto intento. Primera aparición estelar del Team Rocket, que es en este Monte Moon, y nos tenemos que reventar unos 2-3 entrenadores, yo creo. Me tomo la atribución de contaros uno de los mayores errores de la primera generación, que es el movimiento repetición. En estos juegos, repetición es un movimiento que te atrapa y no te deja atacar hasta que se falle o el Pokémon contrario haga otro movimiento. Es decir, que a no ser que falle, si haces todo el rato repetición, puedes matar a cualquier Pokémon y la probabilidad de que falle es bastante baja. No sabéis lo jodido que es esto en Pokémon Stadium. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Sabéis cuántos intentos tardó en salir este cabrón de aquí? 50 intentos. Y es verdad que algunos los hice en los sótanos de arriba, que las probabilidades eran más difíciles, pero la mayoría los hice aquí abajo y es un 6%, tampoco es tan bajo. Vencemos al entrenador que está custodiando los fósiles, que además tiene un Grimer, que me parece que tiene un sprite brutal en esta generación. Y cogemos el fósil domo por error, porque yo suelo coger siempre el Helix, pero por algún motivo cogí el domo, así que tendremos que coger este otro en el juego de Pokémon Rojo. Otro que habrá que conseguir en el Pokémon Rojo será Ekans, que aparece con un 25% de posibilidades, y nosotros iremos en esta ruta 4 por Sandshrew, que es otro 25%, y Magikarp ya lo conseguimos anteriormente. Y encima nos salió a la primera. Venga, os cuento súper rápido cosas de Ciudad Celeste. En primer lugar, tenemos aquí a un tío que nos describe las medallas y qué funcionalidad tienen en el juego. Lo curioso es que algunas medallas sirven para que a partir de determinado nivel siempre los Pokémon te obedezcan, aunque sean de intercambio, como en otros juegos, y hay otras medallas que te aumentan las estadísticas cuando las consigues, como por ejemplo la medalla Trueno, que te aumenta la velocidad. A mí esto me parece innecesario y bastante inútil. El tío de la tienda de bicis te vende la bicicleta por 1 millón de Pokédólares. No la conseguiremos hasta que nos regalen el ticket. Creo que nos lo regalan en Ciudad Carmín, si no me equivoco. Dejémonos de mariconadas. En el Puente Pepita, al norte de la ciudad, nos enfrentamos a Azul, que tenía un equipo muy potente, con un Pidgeotto nivel 18, Abra, Rattata y Bulbasaur. Vencemos a los entrenadores del puente y en especial a este último, que tras regalarnos una pepita, nos insta a unirnos al Team Rocket, tal y como parece que hizo Azul, según dice la famosa teoría. Tanto en la ruta 24 como 25, los únicos que nos interesa capturar son Abra y Bellsprout, dado que Odis será otro que tendremos que conseguir en la edición roja. Me limito a no poner los que se capturan con la caña, dado que la caña vieja que se consigue en Ciudad Carmín solo permite capturar a Magikarp, y hasta que no consigamos una caña mejor no merece la pena ni ponerlo. En el segundo intento nos salió Bellsprout y lo capturamos. Y bueno,
Al 10º intento salió Abra, pero todos sabemos lo que pasa con Abra, y es que solo tiene teletransporte y cuando lo haces, si fallas la captura, tendrás que buscar otro. Así que contaremos solo el que terminaremos capturando. Cabe destacar que la probabilidad de capturar a Abra con una sola Pokéball full de vida a nivel 10, aproximadamente, es de un 25%. En este caso tuvimos suerte y salió en el intento 13 y se capturó a la segunda, con lo cual, fantástico. Este es el primero de 4 Abras que tendremos que capturar. Y luchando contra los entrenadores de la Ruta 25, sucedió la evolución de nuestro inicial, que sería nuestro Pokémon número 21 de la Pokédex. Son duros los hipercolmillos de los ratas de esta ruta. Por cierto, mirad qué sprite más guapo el Slowpoke. Y el número 22 de la Pokédex fue Nidoran macho evolucionando a Nidorino. No pude evitar la tentación de utilizar la piedra lunar que había encontrado previamente en el Monte Moon. A pesar de que yo soy muchísimo más de Nidoqueen, preferí tener a Nidoking lo antes posible porque nos iba a ayudar muchísimo tenerlo en el equipo. Llegamos al final de la ruta donde estaba Bill y le ayudamos a reconvertirse a humano. Ayudándole nos regala el ticket barco que nos permitirá en el futuro conseguir corte, que nos permitirá posteriormente entrar al gimnasio de Ciudad Carmín. ¿Cómo me sé las cosas, macho? ¡Qué locura! Enfrentándonos a una de las chicas del gimnasio de Ciudad Carmín, nuestro Nidoran hembra evoluciona a Nidorina. ¿Y me puede explicar a alguien, por favor, por qué Nidorina es un puto cerdo? Anyway, vencemos a Misty, conseguimos la segunda medalla y proseguimos nuestra aventura. Entramos en esta casa donde el Team Rocket acaba de robar la MT Excavar y la ha utilizado para destrozar esta misma. Vencemos a este inútil para quedarnos con la MT y no sirve de nada porque Nidoking, que es tipo tierra, no puede aprender a excavar en esta generación. ¿Me lo explica alguien? En fin, en la Ruta 5 podemos conseguir a Meowth con un 25% de posibilidades. También hay un NPC que pretende que le demos uno de los Pokémon más difíciles de conseguir hasta el momento por uno que es bastante más sencillo de conseguir. Es una cosa absurda este juego. Igualmente, Meowth salió en el segundo intento. Mankey tendremos que esperar a la edición roja también. Y hay una lista bastante larga, ¿eh? Pasamos Ciudad Azafrán por el túnel que tiene justo debajo y llegamos a la Ruta 6 en la que actualmente no podremos hacer ninguna captura puesto que todo se consigue surfeando o pescando. Y los que salen en la hierba son los mismos de la Ruta 5 prácticamente. Llegamos a Ciudad Carmín donde podemos conseguir la caña vieja que nos va a servir bastante poco, como ya hemos mencionado anteriormente. Y tras tragarnos el chapón más grande de la historia de la saga, recibimos el bono bici y nos ahorramos 1 millón de Pokédólares. Y antes de entrar en el SSAIM preferí limpiarme entera la Ruta 11. Por cierto, os enseño cómo estaba el equipo a estas alturas de la película. Drowsy es el único Pokémon nuevo que podemos conseguir en la Ruta 11 con un 25% de posibilidades. Y en el segundo intento de hierba lo capturamos. Rápido y sin demora entramos en la cueva Diglett, donde sale el propio Diglett con un 95% y su evolución Ductrio con un 5%. Como podemos ver, el nivel del Ductrio es bastante tocho, nos puede dar una oportunidad bastante buena en el juego. Capturamos a Diglett y nos lanzamos a por su evolución, que iba a ser súper importante para el devenir del juego y nos iba a ayudar muchísimo con este gimnasio y sobre todo por esa diferencia de nivel con otros Pokémon. Lo que no sabía es que iba a tardar 52 intentos en conseguirle, lo cual es una absoluta barbaridad. En serio, ¿no sabéis lo que son 52 intentos para conseguir un Pokémon? Igual estamos hablando de 45 minutos de estar dando vueltas por una ruta en la que los Diglett son súper rápidos y no te dejan huir y te destrozan el equipo y tienes que ir al centro Pokémon y tienes que volver y así en bucle. Es una barbaridad. Igualmente sí que creo que mereció completamente la pena la espera. Entramos en el SSAIM y embarcamos. Mientras conseguíamos todos los objetos que había en el barco y luchábamos contra todos los entrenadores que había también, Rattata evoluciona a Raticate, lo que significa que se va del equipo para que entre otro nuevo y sigamos leveando. Mientras salíamos a la cubierta, después de vencer muchísimos Tentacles, Matchups, Shelders, Horses, etc., nuestro Fearow evolucionó a Spearow y otro que se iba al PC para ser replaceado y seguir evolucionando. Después de una larga hora de vencer entrenadores y conseguir objetos de la basura de la cocina, nos enfrentamos a Azul. Pues no vale nota si nos dice que tiene ya 40 especies. ¿Cómo cojones va a haber conseguido 40? El tío tenía un Pidgeotto, Raticate, Kadabra, Ivysaur y al finalizar el combate nos evolucionó Metapod, que le había puesto el primero del equipo, y ya teníamos a Butterfree. Vamos a por el capitán del barco, el cual necesita un masaje, y no es coña, para quitarse el mareo y que nos dé la MO corte, porque al parecer es un experto en esgrima. O sea, una historia que surrealista, vamos. Mientras vemos cómo se va el SSI, nos cuento un fun fact de esta generación, y es que la bolsa es una pedazo de... Y no solo eso, sino que los Pokémon no pueden llevar objetos, lo que significa que tengo que estar utilizando los objetos o tirándolos
o metiéndolos en el PC, el cual también se terminará llenando en algún momento. En fin, gracias a que tenemos corte, porque nos lo da el experto en esgrima, podemos entrar al gimnasio de Ciudad Carmín. La mecánica del gimnasio es encontrar un botón en una de las basuras y seguidamente encontrar otro botón en otra basura que esté cercana a la basura actual y que no esté en diagonal. Con ello abriremos las dos compuertas y accederemos al LT Surge. Mereció la pena, por cierto, capturar a este Ductrio, que podría reventarse el gimnasio solo, pero quisimos repartir un poquito de protagonismo. Por cierto, nunca es mal momento para intentar averiguar en qué guerra dice el LT Surge que ha estado. Yo creo que tiene el síndrome este del protagonista de Departed. Bueno, volvemos a la ruta 2. En esta ruta 2 hay un científico que nos da destello, que nos servirá para el túnel Roca, y conseguimos otra piedra lunar. Esta nos va a servir en el futuro. Por cierto, hacemos un breve flashback para enseñar la evolución de Kakuna Vidril, que fue en el SS-AIM y se me olvidó por completo enseñarla. Dado que habíamos vuelto a la ruta 2 y ya habíamos conseguido suficiente dinero a estas alturas del juego, porque al principio era muchísimo más difícil de conseguir, decidí hacer captura de todas las especies que habíamos capturado hasta la fecha, que son Pidgey, Rattata, Nidoran macho y hembra, 2 veces ambos, Spearow, Metapod, Kakuna, Pikachu, Jigglypuff, Geodude 2 veces, Zubat, Paras, Clefairy, Chanchdrew, 2 Abras, 2 Bellsprouts, un Meowth y un Drowsy. Mención especial para la evolución de Nidorina en Nidoqueen y de Jigglypuff en Wigglytuff. Esta última piedra lunar la pude conseguir en el suelo del Monte Moon. No nos olvidemos tampoco del Abra extra que hay que conseguir para intercambiárselo a un chico y recibir a cambio un Mr. Mime, que es la única forma de conseguirlo en estos juegos. Tampoco nos olvidemos del Spearow que hay que conseguir extra para recibir un Farfetch a cambio en Ciudad Carmín. Para finalizar este maratón de cosas, dadle like al vídeo, me lo estoy currando un huevo. Peinamos todas las zonas anteriormente vistas y recibimos en el Museo de Ciudad Plateada el ámbar viejo para un futuro Aerodáctil. Breve inciso en este camino al túnel Roca desde la ruta 10 para explicaros cómo estoy gestionando las cajas del juego. Como sabéis, en estos juegos no se puede mover Pokémon entre cajas y cada vez que accedes a una caja tienes que guardar la partida. Además, los Pokémon no aparecen de forma matricial, sino que aparecen de forma lineal, es decir, de arriba abajo. Esto complica muchísimo la operatividad para conseguir una Livindex, dado que no sabes qué especies están en qué caja, cuáles tienes que evolucionar, cuáles están realmente evolucionadas, cuáles te quedan pendientes de capturar, cuáles no, y se hace bastante complicado y tedioso. Mi forma de gestionarlo fue la siguiente: las cajas 1, 2, 3, y según fuese capturando, serían las cajas en las que estarían los Pokémon de la Livindex que estuviesen en la línea evolutiva final que yo quisiese. Siempre dejaría como caja operativa una caja vacía en el medio en la que entrasen todas las capturas que se diesen lugar, porque si dejase una de las primeras y llegase al número 20, es decir, la caja tuviese ya 20 Pokémon, el juego no redirige el Pokémon a la caja que le toca, sino que tienes que literalmente cambiar tú la caja manualmente y volver a ir a hacer la captura. Por último, mi caja 12 será la caja de todos los Pokémon que estén pendientes de evolucionar, y una vez sean evolucionados, los mandaré a las primeras cajas. En resumen, las primeras cajas son como el museo en el que podemos ir viendo ya la Livindex, no ordenada obviamente porque en estos juegos sería muy complicado, y la caja 12 sería la sala de espera para evolucionar, mientras que las cajas del medio son cajas transitorias para irlos colocando. Muchísimo tiempo se dedica a esto. Os prometo que no vuelvo a hablar de cajas en el vídeo y espero que os haya quedado claro. La ruta 10 es una de esas rutas en la que tienes que luchar contra 25.000 entrenadores y al final hay un huequito de hierba en la que con un 45% de posibilidades te puedes encontrar con Voltorb. No fue hasta el quinto intento que nos salió esta bola eléctrica, y no quise capturar 2 porque sé que la evolución la voy a encontrar salvaje en algún momento. Entramos en el túnel Roca, hacemos que nuestro Drowsy haga destello, y estos son los Pokémon que aparecen en esta ruta. Nos interesan Machop, que es un 15%, y Onix, que es un 5% arriba y un 9% abajo. De nuevo, rompiendo todas las probabilidades, Onix sale al tercer intento. Vagando por la cueva en el intento 13 me salió este Machop y obviamente tengo que capturar otros 2, pero eso ya sí que no hace falta que lo enseñe. Una larga hora de gameplay estuvimos en el túnel Roca siendo destrozados por Gravelers y Geodude con autodestrucción. Después de unos 3 ida y vueltas al centro Pokémon de la ruta 10 entramos en Pueblo Lavanda.
La historia ya la sabemos, el pueblo está absolutamente consternado porque una Marowak, madre de un Cubone, ha sido asesinada por el Team Rocket en la torre Pokémon y nosotros decidimos meternos para averiguar qué ha pasado. En el proceso de subir la torre se nos cruza Azul y nos reta un combate en el que nos saca un Pidgeotto, Gyarados, Growlithe, Kadabra e Ivysaur. En esta ruta suelen aparecer Gastlys y Haunters, pero como no tenemos las gafas de Scope Sylph, nos sale esta cosa de aquí, que no se ha visto en la historia de la saga, más que en este juego. Mientras iba subiendo la torre, por fin pudimos evolucionar a Parasect. Mi máximo ímpetu fue terminar la torre y dejarla pendiente para cuando tuviésemos las gafas. Así que estuve cargándome a bastantes exorcistas durante bastante tiempo. No sabéis lo densa que se hace esta torre, así como el túnel roca previo. La verdad que fueron horas de gameplay denso. Yendo en búsqueda de las gafas, nos metimos en la ruta 8, en la cual podíamos capturar, pero como necesitaba corte y el único Pokémon que se podía capturar nuevo era Vulpix y también aparecía en la siguiente ruta, que era la 7, decidí no capturar, limitarme a pelear e ir directamente por el túnel de debajo de Ciudad Azafrán otra vez a la ruta 7. Esta no tiene mucho misterio, Vulpix aparece con un 10% y salió en el 9º intento. Y además capturé otro más. Lo primero que hice al llegar a Ciudad Azulona efectivamente fue conseguir el Eevee, que para llegar a él tuve que acceder por la parte trasera de un edificio. Lo segundo que hice fue comprar todas las piedras que iba a necesitar de todas las evoluciones que hay por piedra en estos juegos. En lo alto del centro comercial, esta chica nos intercambia un agua fresca por rayo hielo. Nada mal. Nada más conseguir las piedras, lo primero que hacemos es utilizarlas, y el que estaba ahí pendiente era uno de los Pikachu, y así es como conseguimos a Raichu. Hacemos uso también de una de las piedras fuego para dársela a uno de los Vulpix que habíamos capturado minutos antes. Conseguimos el monedero, nos damos una vuelta por el casino y entramos en el gimnasio. Y bienvenidos al combate más largo que mis ojos han visto o que mi persona ha jugado. Este NPC del gimnasio de Erika, de Ciudad Azulona, tenía un Whipping Bell que me deleteaba todo el equipo utilizando constantemente repetición y movimientos de paralizador y somnífero. Tras derrotar este Whipping Bell, ya nos habían matado todo el equipo entero y el único que quedaba era nuestro Bellsprout, al que estábamos leveando y que estaba como 10 niveles por debajo del equipo contrario. ¿Y quién nos iba a decir que el mejor posible Pokémon para pasarnos este gimnasio no iba a ser uno de tipo fuego, sino que iba a ser un Bellsprout nivel 14? Y esto es porque ninguno de los movimientos del rival podía hacernos daño, dado que solo tenía movimientos como polvo veneno, o al menos son los únicos movimientos que me hacían. Os relato un poco lo acontecido. 2 super pociones que se tiró la buena de Erika, más tener que gastar todos los PPs de corte, más todos los PPs de polvo veneno, más todos los PPs de desarrollo, hasta poder utilizar combate y vencer a uno de sus Pokémon. Lo gracioso es que al vencer a uno de sus Pokémon, mi Bellsprout no tenía polvo veneno, y ya buscando hacer el combate, aprendió solo polvo veneno, lo cual alargó el combate como otros 10 minutos. Lo peor de todo es que este combate hubiese sido mucho menos sufrido si lo hubiésemos perdido, pero como era imposible porque no me podían atacar, estaba abocado a esta situación de una forma u otra. Es una cosa surrealista, este juego de verdad es surrealista. No es la primera vez que es mucho más difícil un secuaz del gimnasio que el propio líder. 6-7 minutos tardamos en vencer a Erika, manda cojones que tuviese que ser Bellsprout otra vez, y 26 minutos fue el otro combate. Es una barbaridad. Como premio después de este suceso, conseguimos a Hypno, que además me lo añadí al equipo porque está chetadísimo. Un Pokémon de tipo psíquico y a la caza me es imposible ahora mismo porque no podemos hacer intercambio. Y por aquí andábamos dándonos una vuelta por la mazmorra del Team Rocket que está justo debajo del casino, intentando buscar una llave para acceder a Giovanni que nos diese el Scope Sylph. Venciendo miembros del Team Rocket, Super Bellsprout evoluciona a Whipping Bell y es el primero. Este laberinto bajo el casino escondía la última piedra lunar que el juego te ofrece y la utilizamos para evolucionar a nuestro Clefairy a Clefable. Menos mal que existe internet hoy en día, yo no sé cómo los niños lo harían aquel entonces, pero resulta que tras vencer a este NPC había que hablar con él para que dropease la llave y pudiésemos acceder a Giovanni. Primer enfrentamiento contra el líder del Team Rocket que nos sacó un Onix, un Rhyhorn
Y por último y no menos importante, un Kangaskhan. Lo que tocaba ahora es ir al norte de la ruta 16 para conseguir vuelo, que nos lo daba esta chica de aquí. Esta ruta además nos premiaba con un Snorlax para cuando tuviésemos la flauta y un par de Doduos que teníamos que capturar. El bicho este nos salió en el segundo intento, así que fue bastante fácil de capturar. Como sabéis, no perdemos el tiempo, así que rumbo a Pueblo Lavanda para conseguir unos cuantos Gastlys y Haunters en la torre Pokémon. La torre está principalmente poblada por Gastlys y Haunters. En este caso también sale Cubone. La aparición de estos dos últimos es más probable conforme va subiendo pisos, hasta llegar a un 10% Cubone y 15% Haunter. Y así Cubone salió en el 35º intento. Seguidamente, vencemos al fantasma del Marowak que acaba de fallecer a manos del Team Rocket. Mientras vengábamos a este Marowak en lo alto de la torre enfrentando miembros del Team Rocket, evolucionamos a Bellsprout, a Weepinbell y ya podríamos tener una Living Dex completa de esta línea evolutiva. Acompañamos a Fuji a su casa en la que nos agradecerá lo que hemos hecho en la torre y nos ofrecerá la flauta Pokémon que posteriormente servirá para despertar algún que otro Snorlax. Una piedra hoja menos y 53 Pokémon en la Pokédex ya, una tercera parte prácticamente. Os presento al Snorlax de la ruta 16. No fue muy fácil capturarlo que digamos, pero bueno, aquí lo tenéis, otro más para la buchaca. Para acceder a esta ruta necesitábamos sí o sí una bicicleta que no teníamos puesto que no habíamos aún canjeado el billete y lo hicimos. También aproveché para ir a Ciudad Celeste y conseguir de vuelta al Magikarp que había dejado en la guardería y dejar ahí otro pues un poco muerto del asco hasta que se le ve él solo. La ruta 17 no tenía mucho que ofrecernos a nivel captura, por no decir absolutamente nada, así que simplemente fue una ruta para luchar con motoristas. Así que después de vencer varios machoques, Mugs y algún que otro Weezing, justo antes de entrar en la ruta 18, nos evoluciona uno de nuestros Geodude conseguidos en el Monte Moon. En esta generación, o al menos en estos juegos, la ruta 18 son 4 matojos de hierba y 3 entrenadores, y además no conseguimos ningún Pokémon que no tengamos. Decidí darme una vuelta por Ciudad Fucsia y, como con todas las ciudades, peinarla entera y ver cuál era mi siguiente paso. Koga, prepárate, que voy a por ti. Recuperamos a Nidorina, que previamente la habíamos perdido por ahí, evolucionando a Nidoqueen, pero ya tenemos Living Dex de esta línea evolutiva también. Tengo mucha curiosidad por saber por qué, siendo este gimnasio de tipo veneno, casi un 70% de los Pokémon de los secuaces del gimnasio son de tipo psíquico. En fin, supongo que será por la pared invisible que rodea a Koga, ¿no?, en el gimnasio. Evolucionamos a Nidoran macho y conseguimos también esta línea evolutiva. Era inevitable pensar que uno de los entrenadores del gimnasio de tipo veneno no fuese a tener 4 Pokémon de tipo veneno. Y efectivamente, Koga los tenía. El premio de conseguir esta medalla fue evolucionar el primer Abra a Kadabra. No podíamos perder mucho tiempo, así que os voy a contar un poquito la operativa del Safari. Este se divide en 4 zonas, y en cada zona hay distintos ratios y distintas apariciones. Cabe destacar además que Scyther es exclusivo de la versión roja. Kangaskhan, Chansey, también Tauros y Pinsir son realmente complicados de conseguir. Y no precisamente porque me lo inventé yo, es que para capturar un Chansey, que tiene un 4% de posibilidades en la mejor de las ocasiones, sabiendo que huye en un 50% de las situaciones y que la probabilidad de la captura con una Safari Ball es de en torno a un 4%, estamos hablando de una probabilidad prácticamente como la de capturar un Shiny. La conclusión así rápida fue de que Pinsir lo conseguiré en el casino comprándolo, Scyther lo mismo pero en la edición roja, a Tauros y a Kangaskhan los capturaré en la zona Safari, pero en este caso de la edición amarilla, cuando toque, y procederé a capturar los que pueda capturar ahora aquí, que fueron este Execute que habéis visto aquí y otro más, 3 Poliwags, 2 Goldins, un Rhyhorn y por último un par de Venonats. Aprovechamos también para desperdiciar otra piedra hoja y conseguir a Exeggutor. Pero realmente nuestra tarea principal era pasarnos toda la zona Safari intentando probar suerte con algún Chansey, algún Tauros o algún Pinsir que surgiese. No conseguimos desgraciadamente a ninguno de estos, sin embargo conseguimos la MO Surf, que estaba al final de la zona, y también conseguimos el diente que se le había perdido al guardián, que al darle el diente nos recompensará con fuerza, aunque aún no lo he hecho, pero lo sé.
Yendo hacia la ruta 15, un ayudante del profesor Oak nos da el repartir experiencia, que no nos sirve de absolutamente nada tal y como funciona en esta generación. El motivo así explicado por encima es que me merece mucho más la pena tener un Pokémon que levear e irlo cambiando, que tener varios Pokémon que levear en el equipo, no tener flexibilidad a la hora de combatir y terminar perdiendo todos los combates. Así que para eso prefiero dejarlo en el PC. Creo que es la primera vez desde que he jugado Kanto que he hecho la ruta 15 antes que la 13, 14 e incluso la 12. Por favor, ponedme en comentarios cómo lo haríais vosotros. Para mí la mejor forma es esta y es la primera vez que la hago. Empezar por Ciudad Azulona, bajar por el carril de bici, hacer Ciudad Fucsia, pasarnos la quinta medalla, volver hacia arriba y terminar en Ciudad Azafrán pasándonos la sexta medalla. Tiene sentido, ¿verdad? En fin, el único Pokémon que podíamos capturar aquí era Ditto y era con un 15% de posibilidades. En las rutas 12, 13 y 14 tampoco se nos ofrecía nada nuevo e incluso Ditto aparecía con peor probabilidad, lo que significa que serían rutas de simplemente vencer entrenadores y levear. Unos 8 intentos tardó en salir la cosa esta, y tras capturarla se vinieron unas cuantas horas de investigar cómo eran estas rutas, y en el proceso de investigarlas nos evolucionó Sandslash a Sandshrew. Y nada, pues nos damos una vuelta por este famoso laberinto de vallas de la ruta 13, venciendo a todos y cada uno de los entrenadores de las rutas precedentes, de esta y de las siguientes, y de repente, mientras investigábamos la ruta 12, sucede un Game Changer, que es la super caña. Hago un breve inciso para decir que en la ruta 12 nos dan rapidez, que lo aprende nuestro Pidgeotto y que es uno de los ataques más chetados del juego, puesto que nunca falla, independientemente de los cambios de las estadísticas de los Pokémon en la evasión y en la precisión. Y esto en esta generación es brutal. Además, al oeste de la ruta 11, otro ayudante del profesor nos regala un objeto, en este caso el busca objetos, que por lo incómodo que es y lo poco práctico, casi que prefiero también dejarlo en el PC. Volvamos al tema de la caña. En la ruta 24 podemos conseguir a este Psyduck que nos sale, a Krabby y a Goldeen. En este caso Goldeen ya lo tenemos. Estos tres aparecen con la misma probabilidad, un 33%. Capturamos dos Psyducks y para el Krabby me tuve que mover porque la experiencia de pescar es malísima. No solo porque cada vez que te sale un Pokémon tienes que buscar el objeto en la bolsa y no te aparece como predeterminado último objeto usado, sino que lo tienes que buscar. Y que además de las veces que tiras la caña, muy pocas veces te sale un Pokémon, entonces tienes que lanzarla como 25.000 veces hasta que te salga uno. Fatal la experiencia. Subido en una bici con un 25% de posibilidades, en la ruta 17 aparece Tentacool. Capturamos 2. Y al norte de Ciudad Carmín, con un 50%, en la ruta 6 capturamos 2 Shelders. Volvimos por primera vez a Pueblo Paleta, en este caso para conseguir un Poliwag, que si lo evolucionamos podremos conseguir un Jynx, mediante intercambio, en Ciudad Celeste creo que era. Única forma de conseguir a Jynx en este juego. Poco pude tardar en evolucionar uno de los Shelders capturados a Cloyster con una de las piedras agua conseguidas en Ciudad Azulona. Los últimos Pokémon que podíamos conseguir nuevos con esta super caña eran Slowpoke y Dratini en la zona Safari. Destacar, que creo que no lo había dicho, que la música de la zona Safari es la música de cuando evolucionan los Pokémon. ¿Qué cojones? Bueno, la posibilidad de que saliesen Slowpoke y Dratini era de un 25% de cada uno. Tuvimos que capturar 3 de cada especie. En el caso de Slowpoke, porque evolucionándolo a Slowbro conseguiremos, intercambiándolo, a Lickitung, única forma de conseguirlo en este juego. Conseguir a Dratini es una tarea para gente con bastante paciencia. Me explico. La verdad es que, a pesar de incluso tirándole piedras, no suele huir con facilidad, pero tiene un 6% de posibilidad base de captura y se hace bastante denso y complicado. Así que imaginaros en este caso capturar 3. Así que yo en cuanto pueda los voy a meter en la guardería y que se le ven solos. Mucha gente prefiere comprarlos en el casino, pero yo casi que voy a pasar por ahora. Ya decidiré. Aproveché, por cierto, para darle al guarda su diente y a cambio, después de entender las palabras que decía, pues me dio fuerza, que aún no la podía utilizar. Estoy hasta los putos cojones de editar. Hasta los cojones. En lo alto del centro comercial conseguimos un agua fresca que se la damos a uno de los seguratas que están en la zona circundante de Ciudad Azafrán. Y así es como entramos en esta ciudad. La peinamos entera, conseguimos psíquico, que se lo damos a nuestro hipno, y nos pasamos lo que anteriormente era el gimnasio de la ciudad, venciendo al maestro del dojo karate. Este entrenador poseía un Hitmonlee y un Hitmonchan, que seguidamente, tras vencerlo, nos ofrece uno de los dos. Y justamente tras terminar el combate
combate, evoluciona Meowth. La verdad que yo siempre he sido de Hitmonlee, pero me gustó tanto el sprite de Hitmonchan que preferí quedarme con este. Justo antes de entrar a las oficinas del Silph S.A., donde el Team Rocket había estado atemorizando a sus empleados, así como a la ciudad en la que reside esta sede, vamos a la guardería para recoger al Zubat, que estaba a puntito de evolucionar, y dejamos a uno de los Dratinis. Después de haber estado venciendo a algún que otro miembro del Team Rocket, Zubat evolucionó a Golbat. Mi único cometido en este edificio fue conseguir esta llave magnética en la planta 4, si no me equivoco, evitando los teletransportes. De tal forma que ahora con la llave magnética no tendría que utilizarlos y sería todo muchísimo más sencillo y hermético. Ya había avanzado bastante cuando, justo nada más vencer a un miembro del Team Rocket, evoluciona Pidgeotto a Pidgeot. Esta mazmorra del Team Rocket en las oficinas del Silph S.A. tiene especialmente 2 tesoros, y uno de ellos es esta MT, Terremoto. Una vez ya habíamos conseguido todos los objetos, mirado en todas las esquinas, hablado con todas las personas hostiles y no hostiles que estaban en este edificio, nos enfrentamos a Azul. Este tenía un Pidgeotto, un Gyarados, un Growlithe, un Alakazam y un Venusaur. Tras vencerle, conseguimos el segundo de los tesoros de esta mazmorra, que es el Lapras que nos regala este chico. Y ya estábamos listos para enfrentar por última vez a Giovanni. Bueno, penúltima de hecho. Nidorino, Kangaskhan, Rhyhorn y Nidoqueen fueron los Pokémon que tuvimos que vencer para derrotar a Giovanni, y conseguimos la evolución de otro de mis Geodude, y por fin evolucionó Wartortle a Blastoise. Y con esta evolución este sería el equipo final que se encargaría de ayudarnos a conseguir la Pokédex entera. Victreebel y Pidgeot están básicamente por las MOs, pero bueno. Escuchamos la última palabrería de Giovanni en la que nos cuenta, pues bueno, que el Team Rocket es muy importante y que nunca va a acabar y que no lo entenderíamos lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Y el dueño de Silph S.A. nos regala la Master Ball. Seguidamente tuvimos que atravesar otro puzzle de TPs. Yo creo que en vez de Ciudad Azafrán se podría haber llamado Ciudad TP o algo por el estilo. En este caso fue en el gimnasio en el que nos enfrentaríamos a Sabrina. Esta tiene uno de los equipos más complicados de vencer en este juego, puesto que la mayoría de Pokémon que tienen son de tipo psíquico. Y bueno, Venomoth, que parece que Koga y Sabrina están liados o algo y se han intercambiado los equipos del gimnasio. Yo es que no entiendo nada, de verdad, o sea, es que no lo entiendo. Vencemos a Sabrina y nos ponemos rumbo a Ciudad Fucsia para poder llegar a la 7ª medalla. La Ruta 19 venía a ofrecernos tanto Staryu como Horsea. Y pim, pam, pum. Está guapo el nuevo formatín, ¿eh? Bueno, nos tocaba ahora investigar los mares de la Ruta 19 y también de la Ruta 20. Y bueno, pues hasta llegar a las Islas Espuma. Hacemos un breve parón para ver qué pedazo de sprite el de Tentacruel y también el de Sidra, ¿eh? O sea, bastante guapos los dos. Venga, nuevo y cutre formatín para no poner 45 tablas que no os da tiempo ni a ver. Básicamente, aquí en las Islas Espuma me voy a capturar un Seal en la primera planta que haya, porque sale por todos lados. En el primer sótano voy a capturar un Dugong que sale con un 4% de posibilidades. A lo largo de las Islas Espuma nos podrían llegar a salir algún que otro Kingler o incluso algún que otro Golduck en esta edición, pero son realmente complicados porque es solo un 1%. En el sótano 4, obviamente, vamos a capturar Articuno. Y el verdadero legendario de las Islas Espuma, Sputo Lowbro. ¿Queréis saber cuántos intentos de dar vueltas como un retrasado hasta que saliese este cabrón de aquí? 199, sin turbo, 199, ¿eh? Es una locura. La cosa es que merece la pena capturarle por mucho que te tires 3 horas, literalmente 3 horas de reloj, ¿eh? Pero realmente merece la pena capturarle porque no tienes que levear otros Slowpokes. Sin embargo, para Kingler o incluso Golduck merece la pena capturar sus preevoluciones casi al nivel al que evolucionan en esta ruta. Pero lo peor de todo es que no tuve que capturar un Slowbro, tuve que capturar 2. Porque este niño listo de aquí es la única herramienta que tenemos para poder conseguir al jodido Lickitung. Llegamos a Isla Canela y teníamos muchísimas cosas que hacer, entre ellas revivir a los fósiles que teníamos en la caja. Y así fue como conseguimos tanto a Aerodactyl como a Kabuto. En la mansión Pokémon tenemos que hacer 3 cosas. La primera de ellas es capturar a los Pokémon salvajes que aparecen aquí. El primero que me sale es Muk, que tenía un 4% de posibilidades, lo cual me sorprendió bastante. Con un 40% el segundo fue Ponyta, además tuve que capturar 2. Luego vino Grimer, y en esta edición Koffing tiene un 5% de posibilidades de salir. Adivinad cuál tiene la evolución, un 1.
Pues me salió al 15º intento. O sea, ¿cómo me puede salir este al 15º y Slowbro al 199 y el segundo Slowbro al 145? ¿Estamos locos o qué? Magmar es Pokémon exclusivo de esta edición, mientras que Electabuzz lo es de la edición roja, que se consigue en la Central Energía. Así que le capturamos y ya tendríamos todos capturados. Como iba diciendo, después de completar el primer punto, el segundo que teníamos que hacer aquí era leer el lore referente a Mew, que como fun fact es originario de Suramérica. Suramérica, sí. Cuando realmente en el mundo Pokémon no hay continentes del mundo normal. En el proceso de conseguir la tercera cosa de la mansión, nos evoluciona uno de nuestros Poliwag a Poliwhirl. Por cierto, en esta mansión conseguimos MTs muy buenas, tales como Rayo Solar y también Ventisca, la cual se la enseñamos a Articuno, que le metí en el equipo por Pidgeot. Esta llave secreta era el tercer motivo por el cual estábamos en la mansión. Al parecer, Blaine, como es el hombre acertijos, debió de esconder la llave secreta ahí para que pudiésemos acceder a su gimnasio. Así que la encontramos e iremos para allá. Pero antes, nos ponemos rumbo a Ciudad Celeste para conseguir a Jynx, que nos lo intercambia un hombre por el Poliwhirl que acabamos de evolucionar. Los ladrones estaban por toda la isla Canela, tanto por la mansión como siendo miembros o secuaces del gimnasio de Blaine. De este se dice que es muy amigo de Fuji y que colaboró con él para crear al que ahora conocemos como Mewtwo en la propia mansión Pokémon, de al lado de su gimnasio. Su equipo estaba principalmente formado por este Growlithe, Ponyta y las evoluciones Rapidash y Arcanine. A pesar de la diferencia de nivel fue bastante fácil de vencer y seguimos con la aventura. Subiendo de nuevo a Pueblo Paleta, nos evolucionó otro de los Poliwags. En este caso, directamente lo evolucioné a Poliwrath. Y lo que nos tocaba ahora era seguir subiendo la ruta hacia el norte para conseguir el último Pokémon de aquí. Y tras 2 intentos solo, con un 10%, salió el dichoso Tangela. Qué feo era el cabrón, ¿eh? O sea, fíjate que lo hicieron feo. No perdemos el tiempo y nos vamos directamente a la Central Energía, donde al 5º intento nos sale un Magnemite. Y lo capturamos. Las bolas del suelo en este caso podían ser 3 cosas: o un objeto, o un Voltorb, o un Electrode. Y nosotros buscábamos Electrodes. Pero bueno, los objetos también vienen bien, la verdad. De 8 bolas que eran Pokémon, creo que 6 son Voltorbs y 2 son Electrodes. Aquí tenemos a Electrode, así que le capturamos. El último que nos tenía que salir tardó 25 intentos, siendo un 10% de posibilidad. La verdad que le costó al tío salir. Y ya solo nos quedaba Zapdos, puesto que Electabuzz no salía en esta edición, sino que sale en la roja. Así que capturamos a Zapdos y seguimos. Justo dando vueltas en el gimnasio de Ciudad Verde me di cuenta de que tenía muchos Pokémon en el PC pendientes de evolucionar, pero que sus evoluciones se pueden capturar más adelante. Así que decidí liberarlos. Venciendo a los entrenadores del gimnasio, el primer Pokémon que me evolucionó fue Krabby, y fue el primero de 3. Así fue como conseguimos a Kingler. El segundo de ellos fue Psyduck, que evolucionó a Golduck. Este es de los feos, ¿eh? Y procedemos a enfrentar a Giovanni, con un equipo conformado por Rhyhorn, Dugtrio, mi querido Nidoqueen, Nidoking y Raidon por último, cumpliendo con ese tipo de tierra de verdad. Y así fue como conseguimos las 8 medallas de la región de Kanto en la primera generación. Y como premio, Tentacool evolucionó a Tentacruel. Giovanni nos regala Fisura, que dice haberla creado él, esa MT, y tras esta victoria considera que ya no es digno de liderar al Team Rocket y decide dedicarse al estudio de los Pokémon. Es que de verdad, o sea, la línea argumental de estos juegos no tiene ningún sentido. Sabemos que esto no es que se haya mantenido muy bien a lo largo del tiempo. Bueno, como estáis viendo, Azul nos invade en la Ruta 22 y tenemos que luchar contra él. Así que vencemos a su Pidgeot, a su Rhyhorn, Gyarados, Growlithe. ¿Qué hace con un Growlithe? Alakazam y Venusaur. Así que nada, después de poner a Azul en una situación para replantearse su vida y su existencia, pasamos por la meseta Añil, rumbo a la calle Victoria. Al 6º intento salió Machoke, 2 tuve que capturar. Voy a seros sincero, entre este puzzle y el de las Islas Espuma, puedo entender que un niño tardara 5 años en pasarse este juego, ¿eh? A ver, que tampoco es súper mega difícil, pero que yo tenía el mapa al lado, ¿sabes? Para no estar perdiendo el tiempo, vaya. El que no quería perder el tiempo tampoco era Moltres, ¿eh?
¿eh? ¿Qué hace Moltres en la calle Victoria, de verdad? Esto lo mejoraron luego, ¿no? En futuras generaciones, lo dejaron como en otro sitio. ¿Qué hace en la calle Victoria, tío? La verdad que capturar a las aves legendarias no fue muy difícil, o sea, con dormirles y dejarles en torno a un 25% de la vida era suficiente. Otro que iba a suponer un +1 para la Pokédex fue este Venomoth, así que ya tendríamos toda la calle Victoria capturada. Solo quedaba terminar el puzzle y ya estábamos al final de la meseta Añil. Qué fea es esta meseta Añil, ¿eh? O sea, es una cosa absurda. Ya habiendo llegado a la liga nos quedaba solo 2 especies por levear. Una de ellas era Ponyta, que tenía que evolucionar a Rápidas, y el otro era Dratini, bueno, los 2 Dratinis de hecho. Así que decidí antes de la liga conseguir a Rápidas para ya meter en el equipo a Dratini y utilizar la liga para levearlo. Pero antes de empezar la liga teníamos que ir al casino a ver cómo estaban las tragaperras. En mi hoja de ruta de casinos de esta generación, independientemente de los juegos, en la edición azul tenía yo bien apuntadito que había que conseguir a Porygon por 2500 fichas y a Pinsir por 6500. Y como sabréis, las fichas se pueden comprar. ¿Queréis saber cuántos Pokédólares se necesitaba para conseguir todas esas fichas? Exactamente las 6500 más 2500, 180.000. ¿Sabéis cuánto dinero tenía? 180.000. Impresionante. Venga, echadme en cara si tenéis cojones que no he planificado esto. Aquí estamos en el mercado clandestino del casino. Pues Porygon y Pinsir para adentro. Bueno, ya tocaba empezar la liga, pero entre que teníamos que hacer el método del intercambio del Pokémon, empezando siempre los combates con Dratini, y que nos habíamos quedado dinero cero con prácticamente ningún ítem de cura, íbamos a estar perdiendo una y otra vez. Así que decidí levear y farmear dinero, y así hasta que evolucionemos o estemos preparados para pasárnosla. Pues leveando en la liga nos evolucionó Dratini a Dragonair. Y además este casualmente era el que estaba en la guardería porque también evolucioné leveando la liga anterior. Así que ahora solo quedaría conseguir a Dragonite. Y ahora sí, os cuento cómo conseguí pasarme al alto mando con el equipucho que tenía. Lorelei la verdad que tenía una estrategia muy fácil. Abrir con Dragonair, cambiar a Hypno para dormir a prácticamente todo el equipo y cuando ya estuviesen dormidos, cambiar o a Zapdos a Moltres para poder destrozarles con los ataques correspondientes. Luego venía Bruno, que la verdad es que hasta era bastante más fácil que Lorelei. Pues 2 Sonics que le vencíamos muy fácil con Blastoise, Hitmonchan y Hitmonlee que con ataques de tipo psíquico, incluso volador, los bajábamos bastante sencillo también, y Machamp que a pesar de la diferencia de nivel tampoco fue muy difícil que digamos. Agatha quizás sea bastante más difícil si la IA decide respetarse un poco a sí misma y no te empieza a hacer comesueños sin estar dormido. Los Gengars y los Haunters la verdad que no eran muy difíciles, pero sí que es verdad que si te dormían o te hacían tinieblas te podían generar un problema grande. Golbat pues era un paseo bastante grande, la verdad. Arbok facilillo, pero vamos, lo que digo, que fueron los Gengars y los Haunters los que nos quitaron un montón de oportunidades, especialmente quitándonos vida con hipnosis, comesueños y tinieblas, un montón de tinieblas que nos dejaron bastante tocaos. Ya venía Lance, que era para mí el reto más grande que nos quedaba prácticamente, y nos habría con Gyarados, que este no era mucho problema. Luego nos vino un Dragonair y la verdad que congelándole con Rayo Hielo vi la oportunidad de no cambiar a Blastoise en todo el combate y empezar a hacer refugio y tanquear con él para quitarme este combate que era tan complicado. Y luego vinieron otro Dragonair, Aerodactyl y Dragonite. Ya quedaba solo Azul, así que vencemos a su Pidgeot, a Alakazam, que quizás fue el reto más grande, tuvimos que palmar bastantes Pokémon durante el combate. Raidon quizás fue un poco más sencillo, Gyarados no iba a ser gran problema, Arcanine cayó ante los terremotos de Dugtrio y Venusaur sufrió la estrategia de Pokémon Stadium de Onda Trueno más repetición de Dragonair, aunque lo terminó finiquitando Zapdos. Y era oficial, éramos campeones de la liga con ese Hall de la Fama, créditos y rumbo a la Cueva Celeste, o mazmorra rara que se llamaba en esta generación. Voy a intentar ser muy político y conciso ahora. Había que hacer unas pocas capturas. La primera de todas, y con la caña, era Sidra. Con la misma forma capturamos a Seaking, y mientras íbamos explorando yendo hacia Mewtwo nos salió Dodrio, otro más para la buchaca. Y aquí seguíamos en el laberinto dando unas vueltecitas en búsqueda de 4 especies más. Una de ellas era este Raidon que capturamos bastante rápido y quiero destacar simplemente que el diseño que tenía ya aquel entonces era para no tener una evolución. Lo que pasa es que luego cuando lo pasaron a DS lo hicieron muchísimo más delgadito, pero aquí era bastante potente el diseño, o sea, ¿alguien opina como yo? Y ya solo quedaba Chansey, que era complicado de capturar porque tenía reducción y está a bastante nivel. Se hace complicado, digamos, pero no es para nada tan complicado como en la zona Safari. Aunque he de decir que el ratio de captura, a pesar de dormirle y todo, es bastante bajo.
Y ya solo quedaba Mewtwo. Obviamente ni me lo pensé y le tiré la Master Ball, o sea que fue rapidito. Y sabéis lo que tocaba ahora, ¿verdad? Efectivamente, había que levear a Dragonair. Solo había que levearle hasta nivel 45, pese a que evolucionaba al nivel 55, puesto que llevo reuniendo caramelos raros toda la aventura. Y no sé si he conseguido todos los que había en el mapa, pero tenía justo 10. Así que los utilicé para evolucionar. La verdad que levear en esta zona era bastante bueno, ventajoso. Los Chanseys daban muchísima experiencia y no tuve ningún inconveniente. Tardé pues igual una horilla en subirle hasta el nivel 45. Y la verdad que después de subirle con los 10 ya habíamos terminado. O sea, parecía surrealista, pero ya habíamos conseguido los 120 Pokémon que podíamos conseguir de forma exclusiva en este juego. Y aquí estamos, no perdemos el tiempo. Nuevo layout, nuevo juego, vamos a por ello. Elegimos a Bulbasaur porque lo tenía clarísimo que iba a elegir a Bulbasaur. Y ya vamos directos, o sea, es que me da igual, no me voy a parar ni a leer un puto diálogo casi. Me voy a poner ahí como un puto animal a conseguir todos los exclusivos. Y ya sabéis, al Eevee y todas estas cosas, al Fossil, etc. Al este de Ciudad Plateada, justo nada más pasarnos la primera medalla, conseguimos a Ivysaur. La verdad que súper rápido. ¿Cómo se nota cuando juegas a un juego sin tener que estar leveando el equipo entero, Salimos del Monte Moon después de haber cogido el mismo fósil, porque necesitamos también conseguir el mismo, 2 veces cada uno de hecho, y sabéis lo que tocaba, ¿no? Primer exclusivo, Ekans. Teníamos que capturar 2 y evolucionar uno de ellos. Y en la ruta 24 tuvimos que capturar 3 Odis, este era el primero de los 3. Mi próximo objetivo era capturar a Abra. Y sí, Abra ya lo tengo. ¿Por qué quería capturar otro? Creo que algunos ya lo comprenden. La cosa es que si vas a por este NPC y justo antes de luchar contra él te teletransportas con ese Abra y justo vas a por este entrenador dejando un hueco entre tu personaje y el NPC, cuando venzas a su Slowpoke te vuelves a teletransportar al centro Pokémon. Y yendo al Puente Pepita te saldrá el menú sin que hagas nada. Si le das a la B, saldrá un Pokémon. ¿Qué será? ¡El jodido Mew! ¿Qué cojones? Ya sé que dije que no iba a utilizar glitches y esto efectivamente es un glitch, pero tiene que ser una excepción. Tengo que tener un Mew de primera generación. Sin perder mucho el tiempo, me pasé la segunda medalla y me fui directo a la ruta 5 donde queríamos conseguir el siguiente Pokémon que nos tocaba, que era Mankey. Y ya, con este Mankey, yo creo que solo nos quedaban Growlithe, Scyther y Electabuzz. Así que nuestra aventura a partir de ahora se iba a basar principalmente en evolucionar los Pokémon que teníamos, conseguir el Eevee de Ciudad Azulona, conseguir el Pokémon de lucha que nos faltaba y el otro fósil restante. Y una vez hecho todo esto, podríamos ir a Pokémon Amarillo. En el asqueroso proceso de pasarnos el túnel roca sin destello, evolucionó Odisha Gloom y sumábamos uno más. Y nada más llegar a Pueblo Lavanda nos pasamos por la ruta 8, que es donde conseguimos a Growlithe. Mientras intentamos conseguir al segundo, os cuento lo que tocaba ahora. Como estaba bien claro, cuando llegásemos a Ciudad Azulona, esto iba a ser un checkpoint e iba a intentar hacer los intercambios, cosa que no iba a ser fácil porque los tengo que hacer con emulador y no sabía cómo hacerlos, pero lo conseguí. Pues aquí estamos, después de muchísimas pruebas, en este caso con color ambos juegos, porque el emulador este es de Game Boy Color, podríamos hacer los intercambios por fin entre la partida de rojo y la partida de azul. Y los primeros 4 iban a ser los Pokémon que evolucionan por intercambio, obviamente. El primero fue Machoke, que evolucionó a Machamp, y mientras Machamp iba volviendo a la partida de Pokémon azul, fui evolucionando a Graveler, en este caso a Golem, y así lo fui haciendo con todos. Lo mismo con Haunter, que evolucionó a Gengar, y por último, pues Kadabra a la Kazam, tampoco tiene mucho misterio. Tuve que hacer un breve parón para conseguir Pokémon random salvajes para enviarlos a la partida de rojo, y de la de rojo enviar pues los que me quería guardar para mi Living Dex. Y empecé con Gloom, que era el primero que tenía en la lista, seguido este de Growlithe, que posteriormente lo evolucionaría, y luego vino Eevee, que lo evolucionaré también. El Ekans que había capturado, que tenía por la caja, también lo transfería a Pokémon azul, y me quedaba el bueno de Mankey, que pues otro más para adentro. Ahora tocaba evoluciones, le di una piedra trueno al bueno de Eevee, y conseguimos así a Jolteon. La piedra hoja era para Vileplume, evolucionado del Gloom, que acabamos de intercambiar, y por último la piedra fuego
juego que era para Growlithe, para por fin tener un Arcanine. Tuve que hacer unas pocas más capturas para conseguir a Growlithe, al bueno de Mew, me parece surrealista tenerlo en mi partida de Pokémon Azul, la verdad. Y por último quedaba Oddish. Mientras estábamos en la guarida del Team Rocket, justo debajo del casino, porque teníamos que conseguir el Scope Sylph para poder conseguir la flauta y para poder llegar a conseguir Surf, Ekans nos evolucionó a Arbok. Uno de los puntos pendientes que teníamos en nuestro checklist era conseguir a Hitmonlee, así que vencí a algún que otro entrenador allá por Ciudad Azafrán y me lo llevé para el equipo. Tras unas pocas horas llegué a la zona Safari y bueno, llegué también a una conclusión. No iba a poder comprar a Scyther porque era demasiado caro y para conseguir todo el dinero no iba a tener tiempo suficiente. Tampoco tenía ganas, entonces casi que preferí depender del RNG. Pero ya quise aprovechar no solo a ir a por Scyther, sino también a por Tauros y Kangaskhan, que tienen una mejor probabilidad de aparición en el amarillo, pero dije, venga, de perdidos al río, vamos a por estos dos también. Scyther aparece con una probabilidad del 4% en la zona 0 y en la zona 1 con un 1%. Y prácticamente entre Kangaskhan, Tauros y Chansey se reparten más o menos las probabilidades de esta forma entre las zonas. En la zona 1 me salió Kangaskhan. La cuestión es bastante clara. El ratio de captura de estos Pokémon es bajísimo. La probabilidad de que escapen depende de su velocidad. En el caso de Scyther, que es mucho más rápido, huirá mucho más fácilmente. Cuestión, la probabilidad de captura más o menos de los Pokémon es de en torno a un 4%. La probabilidad de que huyan si le tiras una Pokéball es de en torno al 50% más o menos. Y la probabilidad de que te salga es de en torno a un 4 también. Pues imaginaros cómo está la película de difícil. Bueno, Kangaskhan fueron la verdad muchísimas horas hasta que conseguí capturarle. Los demás, la verdad que tuve muchísima suerte, o sea, fueron como súper rápido después. Tauros costó muchísimo en salir, pero el primero que me salió lo capturé. Por si alguien quiere algún consejo, no utilicéis piedras ni cebos. Las piedras aumentan la probabilidad de captura, pero a su vez aumentan la probabilidad de que el Pokémon huya. Y los cebos reducen la probabilidad de captura, pero aumentan la probabilidad de que no huya, es decir, de que se quede. Básicamente ninguno de los dos merece la pena, porque la piedra es prácticamente mandar al Pokémon a huir con estas especies, y el cebo es prácticamente lanzar Pokéball indefinidamente con una probabilidad tan insuficiente que casi no merece la pena lanzarlo, por mucho que se quede. Unos minutos después de capturar a Tauros, me salieron 2 Scyther seguidos, y el segundo lo capturé. La verdad que no daba crédito, o sea, el que más me costó fue Kangaskhan, que se supone que es el más fácil de todos. Como un jodido cohete entramos en Isla Canela para poder conseguir otro Kabuto. Este lo mandaríamos cuanto antes a Pokémon Azul, le vearíamos ahí porque la experiencia de los Pokémon intercambiados es mucho más alta al combatir. De intercambios vamos a hablar. El primero fue Gloom, el segundo fue Ivysaur, el tercero fue Mankey, siguiendo a este Mankey a Electabuzz, luego Kangaskhan, Scyther también, y por último Tauros. Mandé también al Kabuto que acabamos de conseguir, también al Hitmonlee, y ya sí que sí, el último que íbamos a tener que intercambiar, Arbok. Nos quedaba una horita de leveo, esto no nos lo quitaba nadie, fue en la Cueva Celeste y así conseguimos a Venusaur, conseguimos también a Primip, que ya tocaba, y el que sí que ya tocaba era Kabutops, lo conseguimos leveando también. Y yo creo que si estáis haciendo bien las cuentas, efectivamente, tocará volver a la Cueva Celeste en el futuro para conseguir los últimos que toque. Bueno, quizás hasta nos podemos librar, pero de Omastar no nos vamos a librar, tener que volver aquí. Y sí, aquí está otra vez el profesor Oak tocándonos los cojones. Empezamos con el amarillo y sabemos lo que nos toca. Iniciales, Ibis y los fósiles que quedan. Vamos a por ello. Lo primero que hay que hacer es conseguir el fósil. Entonces en el Monte Moon cogemos el que toca, en este caso el Helix, y seguimos adelante. Como bien sabemos, la edición amarilla es una réplica, digamos, de los juegos originales y a su vez del anime. Y es por ello que en varias ocasiones nos encontraremos con Jesse y con James y, por ejemplo, podemos conseguir los 3 iniciales. El primero que conseguimos es Charmander, que nos lo da este chico al norte de Ciudad Celeste. El segundo es este Bulbasaur, que nos lo da esta chica de aquí, de Ciudad Celeste. La cosa es que para conseguirlo Pikachu tiene que tener un determinado nivel de amistad. Hay un pequeño truco aquí, que es que si le das pociones a Pikachu teniendo la vida a full, le subes la amistad de forma automática e ilimitada. O sea, está bastante bien el truquito porque, pues hombre, si se te ha muerto un par de veces es complicado subirle la amistad.
Squirtle se consigue en la ciudad Carmín, con el requisito de haberte pasado la medalla del Elite Surge, y es la gente mara de esta misma ciudad la que nos da al Squirtle haciendo un guiño a ese Squirtle de gafas del anime, vamos, o sea, es tal cual. En el túnel Roca nos evolucionaron tanto Squirtle Agua Turtle como Ivysaur. Ya lo conseguimos del Bulbasaur que habíamos conseguido, vaya, o sea, tampoco no va a venir de un Weedle, vamos. Y el siguiente, pues es que no podía ser otro que Charmander, la verdad, tenía que ser Charmander, claro. Estábamos yendo súper rápido y en Ciudad Zulona conseguimos al penúltimo Eevee que necesitamos, que posteriormente lo evolucionaremos. Y fuimos corriendo a Isla Canela para conseguir a Omanite. Ahora tocaba mandar al juego original tanto a Ivysaur como a Charmeleon, como a Wartortle, como a Eevee y como a Omanite, creo que no me dejo ninguno. Bueno, lo primero que hice, nada más intercambiar a la Eevee, es conseguir a Vaporeon, así que le di la piedra. Y perdón por el grafismo, que se me olvidó cambiar la carátula y se me quedó ahí el amarillo. Estamos ahí que ya cambio tanto que ya no sé ni dónde estoy. Como ya dije hace unos minutos, íbamos a tener que volver a la Cueva Celeste para levear. En este caso, evolucionamos a Charmeleon, a Charizard. Y el último que tenía que salir y entrar del equipo para subir de nivel era Omanite, que evolucionó a Omastar. Y volvíamos a empezar el Pokémon amarillo volviendo a conseguir un Bulbasaur y volviendo a conseguir un Charmander. Y hago este comentario simplemente para que lo sepáis. Hacer una run de estas para conseguir estos Pokémon en específico, es decir, los iniciales, el Eevee, el fósil, abrir el fósil e intercambiarlo, implica 3 puntos específicos en los que te puedes atascar. El primero es Brock, el segundo es el túnel Roca y el tercero es Koga. Mi recomendación después de hacer 2 runs es que capturéis un Nidoran macho, le levéis lo suficiente para que aprenda doble patada, os paséis el primer gimnasio. El túnel Roca es mucho más sencillo si sobreleveas a ese Nidoran, que va a evolucionar a Nidorino y posteriormente a Nidoking, y para Koga pues cómprate pociones y revivirs y ya está, y te lo pasas. Si no haces esto que te he dicho vas a tardar muchísimo más, y yo en la primera run perdí muchas horas. Me hice un team con Clefable y no sé quién coño más me hice un team. Dicho esto, tardé en esta run unas 3 horas menos que en la anterior gracias a haber hecho esto. La verdad que worth. Así que nada, conseguimos al Squirtle, esta gente mara de aquí. Y ya pues tras volver a conseguir el Eevee, volver a Isla Canela, volvemos a conseguir el fósil y entonces ya volvemos a hacer los intercambios. O sea, tampoco tiene mucho misterio. Breve inciso para deciros que también evolucioné a Charmander otra vez, porque aún no teníamos a Charmeleon, porque teníamos a Charizard solo. Y nada, nos transferimos a Bulbasaur, a Charmeleon también, a Squirtle, otra vez Eevee y bueno, pues Omanite, tampoco es que es lo que hay. Y bueno, pues como podéis imaginaros, este Eevee terminó siendo un Flareon en cuestión de segundos. Y ya solo quedaba conseguir un Charmander en la edición rojo y creo que tuve que conseguir un Rattata porque al menos tienes que tener un Pokémon en tu equipo. Así que procedimos, una vez hecho eso, a hacer el intercambio. En este caso no hubo mucho misterio, es uno por otro, o sea que aquí lo hicimos. Y con esto, por fin, tenemos la Live Index de Pokémon azul, rojo y amarillo primera generación. ¡Vamos! Sinceramente, y aquí sin cortes y a corazón abierto, nunca había tenido que haber estado en una situación de tener que completar un reto así de difícil o así de complejo o de largo desde que juego Pokémon. Y hacerlo en el primer juego es toda una experiencia. Me ha encantado. Siento mucho la edición. Es la primera vez que edito esta clase de vídeos. Mejoraré. El próximo vídeo seguramente será muchísimo más corto. Enseñaré cosas muchísimo más imprescindibles. Mejoraré la edición, mejoraré el comentario, mejoraré todo, estoy seguro. Sobre todo también mejoraré el tiempo que tarda en hacer esto, que es absurdo lo muchísimo que tarda en hacerlo. Podría haber ahorrado muchísimas horas si lo hubiese hecho con una muy buena organización y hubiese tenido que ver exactamente qué es lo que tenía que hacer. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y por favor, esto es un currazo que te cagas. Mándadselo a vuestros amigos, que lo vean, qué es lo que acabo de hacer, que vean que se puede hacer y que disfruten del contenido. Cualquier sugerencia ponedmela en los comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.